Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos acerca del tema de la asignatura Cálculo Integral. Nuestro primer tema es el teorema fundamental del cálculo. Pues bueno, iniciaremos tratando de generalizar o de estandarizar algunas formas o estrategias para aproximar áreas de figuras amorfas, es decir, que no tienen una forma mm, común o una forma característica. En educación básica, nosotros comúnmente aprendimos a calcular áreas de figuras como triángulos, cuadrados, perdón por lo mal trazado, pero les decía yo, de figuras regulares, pues triángulos, cuadrados, rectángulos. Bueno, este de anterior es un rectángulo, ¿verdad? Este, pongamos que es un cuadrado, de círculos, de trapecios y de algunas otras figuras regulares aprendimos a calcular su área. Por ejemplo, el área de un triángulo está dada por la fórmula base por altura sobre 2. De un rectángulo, su área es base por altura. ¿Dónde está la altura? Aquí está la base. La altura es una línea perpendicular. En un cuadrado, el área es lado por lado. O ya como lo escribiríamos con nuestra formación ya universitaria, lado al cuadrado. Un círculo, radio R, su área es pi por radio al cuadrado de un trapecio que tiene una base mayor, una base menor y una altura. Pues el área es base mayor más base menor por altura, todo entre 2. Bueno, pero esas son figuras regulares. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, nosotros tenemos una región con ciertas particularidades? Por ejemplo, que tengamos una región limitada en el plano por la gráfica de una curva, que esa curva corresponde a una función y igual a f de x, y queremos calcular el área limitada por esa curva y el eje de las x desde un valor de xa hasta un valor de xb. Nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, esta área. Bueno, pues en principio uno pudiera hacer diferentes estrategias. A lo mejor yo digo, bueno, pues yo la voy a aproximar primero con un rectángulo aquí. Pues sí, pues un rectángulo de altura tomada aquí. Si bien me falta esta área de aquí arriba, ¿verdad? Me falta esta otra área de acá, pero estoy tomando o considerando un poco de más de sobra en esta otra región. Entonces pudiéramos decir o buscar estrategias como para compensar. Pero obviamente, pues no tenemos el área completa o el área definitiva, el área exacta, obtenemos solamente una aproximación. ¿Cómo obtener una aproximación cada vez mejor o cómo obtener una aproximación que ya consideremos bastante buena? Bueno, pues vamos a ver precisamente esas estrategias de cómo obtener aproximadamente el área debajo de cualquier curva o entre la curva y el eje de las X, digamos con una estrategia ya más estandarizada, porque dependiendo cómo esté la curva, algunas veces podemos elegir rectángulos, triángulos, trapecios o diferentes figuras, pero la idea es estandarizarlo para poderlo generalizar, como en el ejemplo siguiente. Nos piden aproximar el área debajo de la curva y igual a x al cuadrado más 2 en el intervalo del 0 al 4, de 0 a 4, utilizando 4 rectángulos. ¿Por qué rectángulos? Bueno, porque es una de las figuras de las cuales es más fácil calcular su área, solamente es base por altura, y pues uno puede obtener de manera relativamente fácil la base y la altura de este tipo de figuras. No voy a hacer la gráfica con mucha precisión, pero vamos a tratar de definir cómo va la gráfica de esta función. ¿Sí? Como es y igual a x al cuadrado más 2, yo puedo hacer una tablita. La x vale 0, la x vale 1, 2, 3 y 4. Aquí queda muy apretado. ¿Cuánto vale la y? Acuérdense que está dada por la fórmula x al cuadrado más 2. Bueno, pues cuando la x vale 0, si yo sustituyo aquí, me va a quedar 0 al cuadrado más 2, me da 2. Cuando la x vale 1, me da 1 al cuadrado más 2,
a 3. Cuando la x vale 2 es 2 al cuadrado más 2. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, más 2 son 6. Cuando la x vale 3, 3 al cuadrado más 2, 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, más 2 me da 11. Cuando la x vale 4 es 4 al cuadrado más 2, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 2 son 18. Entonces, bueno, no la voy a graficar con mucha precisión, dado las herramientas que tenemos, pero pongamos que vamos de 5 en 5. Aquí es 5, 10, 15, 20. En la Y nos fuimos de 5 en 5, pero en la X podemos hacerlo de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero graficar, ¿aquí qué punto me va a dar? Bueno, pues da el 0 con el 2. Aquí obtenemos el 1 con el 3. El 2 con el 6. Ajá. El 3 con el 11 y el 4 con el 18. Entonces 1 con 2 pues más o menos va a ser, perdón, 0 con 2 es más o menos aquí. 1 con 3 pues un poquitito más arriba. 2 con 6 es más o menos aquí, ¿verdad? 3 con 11 más o menos aquí. 4 con 18 ya se nos disparó, se fue muy arriba. Entonces, haciendo aquí el trazo o uniendo los puntos, esa sería más o menos la gráfica. Juno quiere aproximar el área entre el eje de las X y esta curva. ¿Eh? Y esta curva. Entonces queremos aproximar esta área. Fíjense bien, lo podemos hacer de diferentes formas. Les decía yo al inicio, podemos usar, pues yo voy a decir, pues, yo puedo usar un triángulo o un trapecio, por ejemplo. Si ven la figura como está ahí, pues bueno, yo pudiera usar un trapecio que esté más o menos así. Un trapecio con una base mayor que mide 18, una base menor que mide 2, una altura aquí que mide 5. Y esa pudiera decir yo es una aproximación. Estoy considerando el área aquí de esta figura. Obviamente es una sobreestimación porque estoy calculando toda esta área de sobra, pues. Pero bueno, sigue siendo una aproximación y acá me están diciendo que aproxime. La idea es tener una mejor aproximación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos hacer diferentes cosas para estandarizarlo y dado que aquí me piden 4 rectángulos de aproximación, si ustedes revisan en la plataforma tienen las notas de este curso y ahí vienen algunos ejemplos de cómo aproximamos estas áreas. Vamos a hacerlo usando rectángulos. Por ejemplo, si yo voy a calcular el área de la región del 0 al 4 con 4 rectángulos, digamos que mi base total es del 0 al 4, entonces voy a dividir, como me piden 4 rectángulos, pues del 0 hasta el 4 mide 1, 2, 3, 4. Para que quede un poquito más sencillo, entre comillas, de calcular, pues voy a dividir en rectángulos que tengan la misma base, la base 1. ¿Por qué? Lo voy a hacer así. Es el punto final, que sería el 4, menos el punto inicial, que es el 0, entre el número de rectángulos, entonces me queda 1. Entonces yo voy a considerar aquí, rectángulos aquí, ¿sí? Como si lo dividiera en franjas. Ahora, para la altura, yo voy a considerar dos tipos de aproximaciones. Voy a borrar ya este trapecio porque finalmente, bueno, me faltó a lo mejor ahí haber calculado una primera aproximación. Lo voy a poner en rojo, aunque ya lo borré. Sería, es base mayor, recuerdan, era 18, más base menor, que era 2, por la altura, que la altura eran 4, lo que mide aquí, entre, por altura, ¿verdad? Dije. Base mayor por base menor, por altura que es 4, entre 2. Entonces me da tanto como 18 más 2 son 20, por 4, entre 2, 20 por 4 son 80, entre 2, una primera aproximación me da 40. Esto con el trapecio, ¿sale? Ahora, por rectángulos, fíjense bien,
con 4 rectángulos y altura en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Te explico. Por si las palabras que menciono acá luego no son muy comunes o no nos queda claro. Nosotros debemos calcular o aproximar el área debajo de esta curva en el intervalo desde el 0 al 4, ¿sí? Entonces el intervalo completo es lo que mide aquí, 4 menos 0. He dividido en 4 rectángulos. La base la base de cada uno de nuestros rectángulos lo saqué aquí que sean rectángulos de misma base. ¿Cuántos rectángulos me salieron? 4. Es decir, el intervalo grande lo dividí en 4 subintervalos, cada uno dado aquí. El primer subintervalo es del 0 al 1, segundo subintervalo del 1 al 2, tercer subintervalo del 2 al 3, cuarto subintervalo del 3 al 4. Y vamos a tomar la altura en el extremo izquierdo, dice aquí primero. Entonces, si yo lo considero en el extremo izquierdo para el intervalo del 0 al 1, la altura sería aquí en el punto 0. Siguiente subintervalo, si tomo la altura en el extremo izquierdo del subintervalo, que es del 1 al 2, pues sería aquí en el 1. Tercer subintervalo del 2 al 3, su extremo izquierdo es el 2, tendría que tomar la altura ahí. Cuarto subintervalo del 3 al 4, altura en el extremo izquierdo sería aquí. Entonces, fíjense bien, lo voy a denotar así. El área con 4 subintervalos y un subíndice menos, que ese menos no es absolutamente o no indica otra cosa más que la altura la tomé o la voy a tomar en el lado izquierdo. ¿Ok? Área de mi primer rectángulo. Base, lo que mide el subintervalo, que es 1, por la altura, que es la función evaluada en el extremo izquierdo, que es en 0, más segundo rectángulo base por la altura en el extremo izquierdo del segundo subintervalo, que sería la función evaluada en 1, más siguiente rectángulo sería base del 2 al 3, base es 1 por la altura en el extremo izquierdo del este subintervalo, que sería la función en 2, más último rectángulo base es 1, la altura en el extremo izquierdo es la función en 3. Y pues bueno, si yo no tuviera esta tablita que ya hicimos acá para graficar, porque realmente no la requiero, solamente la puse como para ilustrar, pues yo tendría que sacar cuánto vale la función en 0, cuánto vale la función en 1, cuánto vale la función en 2 y cuánto vale la función en 3. Pero como ya lo tengo, solamente lo voy a utilizar. Este 1, si quiero lo escribo o si quiero ya puedo no escribirlo porque finalmente es 1 por lo que vale la función en 0. Aquí tengo lo que vale la función en 0. Es 2. Más base que es 1 por lo que vale la función en 1. Aquí lo tengo cuánto vale. Es 3. Más 1 por lo que vale la función en 2, que cuánto es. 6. Más 1 por lo que vale la función en 3, que en este caso es 11. Y entonces me da como resultado 1 por 2, 2, más 1 por 3, 3, más 1 por 6, 6, más 1 por 11, pues 11. Si sumamos, 2 más 3 son 5, 5 más 6 son 11, más 11 me da 22. ¿Vale? Entonces déjenme ver si puedo. Ok. ¿Sí? Estoy aquí. Esto fue con 4 rectángulos y la altura en el extremo izquierdo. Ahora voy a rehacerlo, pero fíjense bien, voy a cambiar. Si se fijan, si observamos en esta diapositiva, con el trapecio la aproximación nos salió que el área era aproximadamente 40, que bueno, pues unidades cuadradas, porque no sabemos si son centímetros, metros, kilómetros, pulgadas o lo que sea. Acá, utilizando rectángulos con altura en el extremo izquierdo, me sale que son 22 unidades cuadradas. Ahora vamos a hacerlo un poquito diferente. Voy a borrar esto que ya tengo acá. Voy a utilizar igual 4 rectángulos, pero voy a hacer el cálculo de manera un poquito diferente. Ahorita vamos a ver dónde está esa diferencia. Más déjenme. Borro todo para poder reutilizar los datos que ya tenemos, ¿sale?
Ok. Fíjense bien. Entonces ahora voy a usar igual. ¿Sí? Voy a usar o aproximación con 4 rectángulos igual y altura, pero ahora en el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Dónde está la diferencia entonces ahora? Permítanme volver aquí un poquito. Los subintervalos, los subintervalos siguen siendo los mismos. Borro lo que no quiero borrar. Así lo dejo mejor. Siguen siendo los mismos subintervalos, son 4 subintervalos porque voy a considerar 4 rectángulos, entonces es del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Pero si ahora voy a tomar las alturas en el extremo derecho, por ejemplo, para este primer subintervalo, la altura en el extremo derecho o el extremo derecho del subintervalo es este punto, el 1. En el siguiente subintervalo, que es del 1 al 2, su extremo derecho, pues es este punto, el 2. Tercer subintervalo, que es del 2 al 3, el extremo derecho es el 3. Y en el último subintervalo, que es del 3 al 4, el extremo derecho es el 4. Entonces, en notación, ¿cómo quedaría? El área aproximada con 4 rectángulos, que es lo que indica este subíndice, y el más, que lo que me indica es que la altura la tomo en el extremo derecho, sería así. Primer rectángulo quedaría aquí, base 1 por la función ahora evaluada en 1 porque es mi primer extremo, más base 1 por la función evaluada ahora en el 2, sería este de aquí, más siguiente rectángulo base 1 que es del 2 al 3 por la función evaluada en el 3. En el anterior se me pasó a dibujarte cuál era lo que estábamos aproximando. Me regreso y para que lo veas ilustrado. Más último rectángulo del 3 al 4, la base es 1, la función evaluada en 4. Entonces la altura aquí. Si te fijas, es una sobreestimación porque estoy considerando toda esta área que está aquí encima de más, pero finalmente sigue siendo una aproximación. Dado que ya tengo estos resultados acá, ¿verdad? Pues los puedo utilizar y sería 1 por la función evaluada en 1, que vale 3, más 1 por la función evaluada en 2, que vale 6, más 1 por la función evaluada en 3, que vale 11, más 1 por la función evaluada en 4, que nos da un resultado de 18. Si hacemos las operaciones, bueno, te digo, en este caso, pues no tenía mucho sentido escribir el 1 porque es multiplicar por 1 me va a dar igual, pero bueno, como ejemplo ilustrativo, no está de más dejarlo. 1 por 3 es 3, más 1 por 6 es 6, más 1 por 11 es 11, más 1 por 18 son 18. Y como resultado, 3 más 6 son 9, más 11 son 20, más 18 son 38, ¿verdad? Entonces, si se fijan o si observamos, pues obtenemos 3 aproximaciones. La primera, digamos que no corresponde mucho al ejemplo, porque en el ejemplo me pedían que lo hiciera con 4 rectángulos, pero pues bueno, fue otra forma de aproximar. ¿Sí? En esta lo que estamos haciendo, estoy calculando esta altura, miren, la altura en el extremo derecho aquí. Siguiente, tomo la altura en el extremo izquierdo, perdón, aquí, la altura en el extremo izquierdo aquí y la altura en el extremo izquierdo aquí. Entonces, si se fijan, dada la forma que tiene esta curva, cuando calculo las alturas en el extremo izquierdo es una subestimación. Y bueno, tomándole la altura en el lado derecho es una sobreestimación. ¿Sí? Y bueno, esa sería una forma, digamos, muy general de aproximar las áreas debajo de las curvas. Obviamente, bueno, de manera lógica, si yo quiero aproximar el área bajo de una curva, digamos que la curva estuviera más o menos como la anterior,
que un poquito más así. Yo le pongo 4 rectángulos, más o menos del mismo ancho o de la misma base. Por ejemplo, si tomo las alturas en los extremos derechos, pues sería esta área, luego esta área, luego esta área, luego esta área. Supongamos que era un área hasta. Esa sería una aproximación con 5 rectángulos, supongamos. Pero si ahora yo quiero tener una mejor aproximación, bueno, puedo hacer lo siguiente. Divido mis subintervalos a la mitad. Y entonces en lugar de considerar 5 rectángulos, voy a considerar 10. Pero fíjense cuál es el efecto. Aquí tomo la altura en el extremo derecho. Puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿eh? ¿Ya? Es este, aquí, aquí, de aquí, es este de aquí. ¿Cuál es el efecto? ¿Se fijan que lo que nos pasamos ya es un poco menos? Ya le quité esta partecita, por ejemplo, de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Vamos quitándole a nuestra sobreestimación, la estamos haciendo cada vez mejor. Esa es la idea. Entre más rectángulos consideremos, pues las aproximaciones serán siempre mejores. Hacer los cálculos no siempre serán más sencillos. Entre más rectángulos consideremos, pues obviamente más laborioso es el cálculo, pero la aproximación es cada vez mejor. Pues bueno, eso sería todo por este clip, por este ejemplo. En breve te compartiremos más videos de este tipo de aproximaciones. Y pues bueno, ya sabes tus dudas, tienes un chat o un foro de dudas para expresarlas, para comentarlas, o bien puedes comunicarte a mi correo personal que ya está proporcionado en la plataforma. Hasta luego, gracias, a sus órdenes, Susana Reveles.